Buenas noches compañeros, ¿cómo están? Hola Marta, gracias por contestar. Por aquí ya están contestando también en el chat. Leonardo, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Víctor, ¿cómo te va? Bien, gracias. Ok, bueno muchachos, ¿qué tal esta semana? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van sus trabajos? Profe, pues yo trabajando desde la casa con unos catálogos y a veces me toca ir a la oficina por raticos a hacer despacho, pues así como de cierta mercancía y necesidades, pero pues es muy esporádico. De resto aquí en casa. Ok, me imagino que ustedes ya preparándose para reactivarse la próxima semana, ¿o qué? Porque ustedes Sí, ya, profe, ya quedan sí, incluidos. hoy nos hicieron una reunión y pues la verdad no se ve como un poco viable, porque pues supuestamente para el 24 o el 25, pero de ahí pidieron como muchos papeleos, entonces hay que hacer ese proceso. Ya, ya. Bueno, hay que esperar a ver cómo se pone la situación. Porque sí, el tema de bioseguridad y todo el cuento y los protocolos que tienen que registrar y demás, bueno, siempre es complicado el tema. Exactamente, ese papeleo y ese protocolo demora casi una semana más. Ok, ok, bueno, esperemos a ver qué tanto avanzan. Por ahí ya Juan David está en conexión también. Listo, muchachos. Ya nos saludó Juan David. Vamos entonces a dar inicio. Esperemos a ver si de pronto en unos minutos también nos acompaña Andrés. No tengo ninguna novedad reportada con él. Esperemos a ver si de pronto nos acompaña en unos minutos. Luis Fernando sí me reportó que no podía asistir el día de hoy. Y pues estaríamos ahí en ese orden de ideas, listos para iniciar. Bueno muchachos, entonces vamos a trabajar primero en, bueno, les consulto qué tal el parcial, ya vieron todas sus notas, ya las pudieron validar, verificar, ya están subidas también en Odin, alguna inquietud, duda respecto al parcial. Profe, pues por mi lado no, no sé los compañeros. Ok, Muy contenta con la nota. muy bien, sí señorita, a todos les fue Profe, bien, señor. Andrés se demora un poquito porque apenas salió. Apenas llegue se conecta. Listo, dale, no hay problema. Ya cuando se conecte le explicamos ahí cómo procede para lo que quede pendiente de ver aquí en la sesión de hoy. Listo, muchachos. Entonces, bueno, todo muy bien, sin dudas, sin inquietudes. Estoy validando aquí en las condiciones del parcial para que ustedes puedan ver toda la retroalimentación también en el momento en que lo estimen prudente. La plataforma está un poquito lenta, como es usual a esta hora. Vamos a revisar por acá. Ok, vamos a dejar esto listo. Ya les voy a compartir la pantalla también para que arranquemos en forma la sesión del día de hoy. Bueno, muchachos, vamos a validar entonces aquí asistencia rápidamente. Ya había adelantado por aquí algunas personas que están ya en conexión. Luis Fernando no está, ya nos acompaña Juan David y me imagino que en un rato Andrés Felipe estará ya conectado con nosotros. Vamos a dejar esto así por el momento.
Como les había dicho hace un rato, ya las notas las pueden verificar también en Odin, ya están subidas. Eh, ya pueden validar también en plataforma Moodle comentarios y demás con respecto al parcial. Ya pueden entrar a revisar sus intentos, a ver de pronto en qué fallaron, en qué tuvieron inconvenientes, para que ustedes pues también tengan esa retroalimentación ahí. Dicho eso, muchachos, entonces vamos por aquí a los temas que tenemos para la sesión del día de hoy, donde habíamos quedado en la sesión anterior y estimábamos iniciar hoy, sesión 4-7 de mayo, con la política de servicio al cliente en la coordinación de transportes o en la logística de transporte como tal. Es lo que venimos desarrollando. Estimamos hoy entonces poder abarcar los temas de política de servicio al cliente, análisis de venta, análisis de carga, selección de modos y medios de transporte. Esto ya es un poco más hacia la parte operativa, más hacia lo que nos interesa a nosotros realmente. Y toda la parte de planeación, ejecución y control de rutas. Vamos a ver si alcanzamos a evacuar todos estos temas. Y una vez finalizada la sesión, muchachos, vamos a dejar una actividad, un taller para esta semana. Taller práctico, sencillo también, para que ustedes desarrollen. Con espacio para desarrollarlo durante todo lo que queda de semana y la próxima semana pues hasta nuestra próxima sesión, como siempre lo manejamos. Ahí vamos a tener más herramientas para la nota de seguimiento. Recuerden que todas estas notas que van saliendo ustedes las pueden ir verificando en la misma plataforma, el tema de los foros y demás. Ahí en plataforma van quedando todas las notas establecidas para que cuando vayamos a dejar la nota final en la parte de seguimiento, pues ustedes también tengan su soporte y sepan de dónde están saliendo esas notas. Listo. Vamos por acá, muchachos. A arrancar entonces con nuestro tema de módulo. Habíamos quedado por aquí. ¿Están viendo mi pantalla? Listo, política de servicio al cliente. Habíamos quedado en nuestra sesión anterior en la parte de regulaciones y reglamentos, el análisis de regulaciones y reglamentos, donde habíamos entonces dicho que ese análisis de regulaciones y reglamentos nos puede generar o nos debe generar el conocimiento, el análisis, la gestión de esas regulaciones y reglamentos nos debe generar una ventaja también competitiva, un diferenciador en ese servicio de transporte. Conocer propiamente qué regulaciones, qué reglamentos, qué requisitos se tienen al interior de un país, al interior de nuestro país, si estamos hablando de distribución interna, en otros países cuando estamos hablando de exportaciones o también cuando tenemos que entregar esa información directamente a nuestros proveedores en el exterior para que ellos se encarguen de esa gestión de transportes en Colombia. Es necesario entonces que nosotros tengamos ese conocimiento, hagamos ese análisis de lo que realmente aplica para nuestro caso, para nuestro negocio, para nuestro tipo de producto y poderlo entonces así trabajar y generar esas ventajas competitivas que con ese conocimiento que se tenga, pues obviamente se van a desarrollar estrategias más acertadas y más enfocadas en cumplir con el objetivo del negocio, en estar alineados con la estrategia de la empresa, con la estrategia comercial, con la estrategia logística. En eso habíamos quedado entonces la sesión anterior. Entes encargados, Superintendencia de Puertos y Transporte, Ministerio de Transporte, supervigilancia en algunos casos para el tema de los seguimientos satelitales y demás. Toda esa parte que incluye una validación de información e incluso una validación de requisitos como tal. En esa parte de regulaciones, muchachos, es importante que tengamos ahí en el tema de actualidad, una situación que está manejando ya la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con respecto a las mercancías que son transportadas en el territorio aduanero nacional bajo la modalidad
de tránsito aduanero. Muy seguramente de pronto algunos de ustedes en sus empresas, de pronto Juan, Marta también, que están relacionados un poco más con el tema de comercio exterior o en algo con la parte de comercio exterior, y podrían conocer estos casos. Cuando hablamos de tránsitos aduaneros, y de pronto lo han visto en otros módulos, incluso en zonas francas, alcanzamos a hablar algo de los tránsitos aduaneros, si lo recuerdan el ciclo pasado, que alcanzamos a hablar algo de los tránsitos aduaneros cuando hay posibilidad de trasladar mercancía desde un puerto a una zona franca, o desde una zona franca a un puerto, o desde una zona franca a otra zona franca, donde la mercancía está en control aduanero y se utiliza, por ejemplo, el documento de tránsito aduanero o el DTA. Por allá en el módulo de zonas francas lo veíamos. En esas operaciones que incluyen directamente al transporte, muchachos, a los transportistas terrestres en este caso, y a unas empresas avaladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, puntualmente son 4 empresas, avaladas para hacer todo el seguimiento de esas mercancías que están en tránsito aduanero a través de dispositivos de seguridad o sellos de seguridad. De pronto Andrés, Felipe, ahora que se conecte, nos puede dar de pronto alguna experiencia adicional, porque las empresas de transporte también van a estar bien involucradas en esa parte, además de esas empresas que les digo que están avaladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En esa parte entonces de regulaciones, muchachos, la DIAN ya a partir de la próxima semana, a partir del 15 de mayo, debe estar recibiendo las pruebas correspondientes, es decir, tránsitos de prueba, transportes de prueba, eh, seguimientos de prueba por parte de esas empresas avaladas y por parte de las empresas transportistas terrestres que realicen los tránsitos aduaneros. Deben comenzar entonces a recibir esas pruebas de que ese seguimiento a través de esos dispositivos de seguridad ya se está haciendo. Inicialmente lo van a trabajar en los tránsitos aduaneros, porque pues se entendería que en este momento es la mercancía más susceptible para el tema de seguimientos, porque es mercancía que no ha pagado impuestos, que como su nombre lo indica está en un control aduanero, y por tal motivo de tener todo el seguimiento, porque se puede presentar el contrabando, saqueos y demás, y es mercancía, como les digo, que no está legalizada formalmente, para poder circular sin ningún problema, sin ningún inconveniente en el territorio aduanero nacional. Eso es un tema de actualidad que está directamente relacionado con la parte de regulaciones y requisitos, que está avalado y controlado directamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y que afecta directamente todo el tema de transportes. Son extra costos que se van a comenzar a generar para las empresas que utilizan los tránsitos aduaneros. Estamos hablando de empresas importadoras, empresas exportadoras, las mismas empresas que están en zona franca, que van a comenzar a recibir sus mercancías o a sacar sus mercancías en esos tránsitos, y de carácter obligatorio van a tener que incluir esos dispositivos de seguridad con esas empresas que están avaladas, esas 4 empresas, y muy seguramente a través de sus transportadores terrestres. Hay varias formas de trabajarlo en este momento. La empresa exportadora o importadora le puede decir a su empresa de transporte terrestre, y ahí comenzamos a hablar de ventajas competitivas para el negocio y para el servicio al cliente, para comenzar a tocar también esta política. Les decía, la empresa exportadora o importadora le puede decir a su empresa de transporte terrestre: señores, empresa de transporte, por nombrar cualquier empresa, y no afectar de pronto a Andrés, que no está, vamos a hablar de una muy conocida, Cooperativa de Transportadores de Risaralda, que más de uno de ustedes la debe conocer. La exportadora o la importadora X le dice a esa empresa: ustedes saben que yo normalmente hago tránsitos aduaneros, ya sea de exportación o de importación, hacia puertos o hacia zonas francas, como lo vayan a trabajar, y conocen de la regulación o de la nueva reglamentación que tiene DIAN.
¿ustedes me pueden prestar a mí ese servicio? Le pregunta esa empresa al transportador terrestre. ¿Me pueden prestar a mí el servicio para el tema de la inclusión de los dispositivos de seguridad con, con estas empresas avaladas y demás? Ahí la idea, lo ideal, el panorama, eh, digamos que óptimo para esas empresas generadoras o receptoras de carga, debería ser que las empresas de transporte presten ese servicio como un tema de servicio al cliente. Obviamente se va a cobrar, se tiene que cobrar, pero todo el tema operativo que eso abarca, pues la idea es que lo tengan en cuenta las empresas de transporte terrestre y ahí comienzan a generar un plus, un, una competitividad en su servicio, comienzan a modificar su servicio y además están mejorando el tema de la política de servicio al cliente para que el cliente se sienta bien atendido, se sienta apoyado. Ustedes saben más de eso que yo y se sienta entonces el cliente respaldado, esa empresa generadora o receptora de mercancía se sienta respaldado de su empresa de transporte. Ustedes saben que generalmente y en la gran mayoría de casos las empresas utilizan un tercero, un operador logístico, un 1PL, un 2PL, un 4PL, lo que sea, para este tipo de servicios. Entonces, ¿qué más que ese buen servicio, ese buen plus? En el caso que les estoy presentando, donde se tiene en cuenta el análisis de las regulaciones y la reglamentación y adicional a eso se puede adherir a la política de servicio al cliente. No estoy diciendo que eso vaya a ser gratis, no estoy diciendo que como una política de servicio al cliente la empresa transportadora o el agente de carga vaya a regalar esa parte, no, porque esos dispositivos tienen un costo, el seguimiento como tal tiene un costo y además de eso, lo más importante, toda esa carga operacional adicional que muy seguramente las empresas generadoras o receptoras de carga no van a estar dispuestas a asumir por el momento, porque el tema es nuevo, porque los desarrollos con la DIAN siempre son complicados, se hace un poco difícil que las empresas digan, nosotros vamos a comenzar a hacer eso, y adicional de asumir el costo de los dispositivos y todo esto, también vayan a tener que tener una persona destinada y dedicada a ese seguimiento, a esa validación, a tener los usuarios correspondientes ante DIAN y ante la empresa que hace todo el seguimiento. Bueno, el tema operativo se vuelve un poco más complicado. Entonces ahí ya hay un plus de servicio en esa parte, tanto en la parte operativa como en la parte de servicio al cliente. Eso para que lo tengan bien claro, por si les llegan a preguntar, por si llegan a tocar en sus empresas, ahí ya lo van a tener un poco claro, muchachos. ¿Alguna inquietud con ese ejemplo y con esa novedad que les traigo? Ok, Julián, gracias. Listo, Juan. Ok, Leonardo. Perfecto. Espero que los demás me hayan escuchado también. Por aquí ya nos acompaña Andrés Felipe. Profe, buenas noches. Hola Andrés, ¿cómo te va? Tranquilo, no te preocupes. Qué pena, no que llegué, apenas llegué, estaba en la empresa y me fue la tardecita. Dale, no, tranquilo, no te preocupes. Lo que comenzamos a revisar y a trabajar aquí en la sesión, lo puedes validar en el video que queda subido después de esta sesión, listo. Al menos unos 10-15 minutos ahí que ya llevábamos de un temita puntual. Entonces lo puedes validar ahí en el video. Listo, listo Andrés. Bueno muchachos, entonces continuamos aquí, ya tocamos un poco la parte de reglamentación, les expuse pues ese ejemplo donde la reglamentación también se adhiere a la parte de servicio al cliente. Y vamos entonces a comenzar a trabajar aquí la parte de servicio al cliente que nos trae el módulo. El servicio al cliente, muchachos, ustedes saben que es parte fundamental de cualquier proceso comercial, ya sea de un producto o de un servicio, ¿sí? Ese mismo servicio al cliente es uno de los grandes diferenciadores hoy día de cualquier negocio, de cualquier empresa y se vuelve entonces incluso una estrategia para poder desarrollar un negocio.
tener ese servicio al cliente bien establecido, con unos protocolos bien interesantes, incluso con personal única y exclusivamente dedicado a la parte de servicio al cliente. Y ustedes ya muy seguramente lo han visto en las empresas que tienen incluso áreas destinadas, grupos de personas destinadas a qué, solamente el servicio al cliente. Atención de PQRs, atención de devoluciones, garantías, servicio postventa, verificación de pedidos, en fin, cualquier tipo de condición que sea trabajada y pensada hacia el cliente, hacia lo que necesita, a lo que se pueda desarrollar con respecto a las necesidades del cliente, ahí va a estar el servicio al cliente establecido y va a ser una política de todas las empresas, trabajada por todas las empresas, algunas con un sentido más fuerte, otras no tanto, pero siempre va a haber algo relacionado con el servicio al cliente. En la parte de transporte, muchachos, entonces lo ideal es que en esa logística de transporte que tienen, ya sean los terceros o si es directamente mi empresa, esté establecido entonces y diseñado como tal cuál es la estrategia real del servicio al cliente desde la parte de transporte. Solamente es cumplir con los tiempos, solamente es cumplir con las entregas completas, solamente es mantener la mercancía en correcto estado sin importar en qué tiempo llegue, en las cantidades que hayan pedido, si están llegando completas o no. Lo importante es que la mercancía llegue en buen estado. Ahí hay que establecer ese tipo de políticas, esas consideraciones importantes para que la política de servicio al cliente establecida una vez, independiente como la hayan establecido o como la haya establecido la empresa, se cumpla y siempre se mantenga hacia el cliente. Luego el cliente puede comenzar a exigirnos algunas cosas adicionales por el mismo tipo de negocio, por cambios en el negocio, por cambios en el mismo mercado, que lleva a que esa política de servicio al cliente comience a cambiar. Y no solamente la política de servicio al cliente, incluso la misma logística establecida para el negocio suele comenzar a cambiar por las necesidades que presenta el cliente. Entonces, muchachos, dentro de esa política debe establecerse obviamente un equilibrio. No siempre vamos a pensar en política de servicio al cliente en lo que el cliente me diga, eso es lo que voy a hacer y eso es lo que voy a desarrollar. Y si el cliente hoy me dice, yo necesito que me entregue a las 6 de la mañana todos los días, establezco mi logística para entregarle a las 6 de la mañana todos los días, y la siguiente semana me dice, no, ya necesito es que me entregue a las 6 de la tarde todos los días. Me toca a mí modificar toda mi logística, toda mi coordinación, todo lo que yo tengo que programar para poder hacer una entrega a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde y cambiarlo todo porque un cliente así me lo comienza a exigir. Y semana a semana o día a día me viene haciendo cambios que difícilmente van a poder hacer eficiente mi política de servicio al cliente. Por más que yo quiera cumplirle a ese cliente, y muy seguramente ustedes lo han vivido en sus empresas y en sus negocios, por más que yo quiera cumplirle a ese cliente, cuando el cliente todos los días me está cambiando las necesidades, me está cambiando los requerimientos, me está cambiando las condiciones del juego, así yo tengo una política de servicio al cliente muy bien establecida, no lo voy a poder cumplir. Y encontramos clientes de ese tipo. Les pregunto a ustedes si han vivido esa situación o han trabajado en ese tipo de situación en algún momento en sus trabajos o en su experiencia laboral. Sí, claro, profe, eso le pasa a uno. Por ejemplo, a mí personalmente me pasa que yo como cliente le exijo a cierta transportadora Servientrega. Ellos se Cierta supone que tienen un transportadora. horario establecido Sí, y ellos nos recogen siempre a las 4:30. Pero si por ejemplo yo hoy digo, venga, es que necesito que me colaboren y me recojan a las 10 de la mañana. ujú, Ellos hacen todo lo que pueden, pero a veces no pueden. ¿Por qué? Porque ya tienen sus carros ya en ruta, tienen correcto. pues establecido todo la frecuencia. Entonces a veces le cumplen, a veces no. Pero pues sí, eso sí pasa. Sí, y pasa en ambas vías, como nos dice Marta, por ejemplo, nos pasa con nuestros clientes y nos pasa a nosotros como clientes, que también comenzamos de pronto a cambiar las reglas del juego y el prestador del servicio, transportista u otro servicio cualquiera que sea, no nos puede cumplir por más que quiera hacer ese esfuerzo y por más que de pronto quiera cumplirlo dentro de su estrategia de política de servicio al cliente.
Juan David, ¿vas a aportar algo de pronto? Profe, no, que también pasa en ambos casos, como Ujú. dice Marta, pasa con la transportadora, también puede pasar con nosotros, que al momento la transportadora también nos solicita, a veces le podemos recoger a las 3 pues Ok. nosotros tenemos nosotros, en el caso de nosotros tenemos una programación que nosotros nos recogen siempre de 5 5:30, esa es la hora que se recoge, pero hay Ujú. veces que ellos nos llaman, mira, colabórenos a las 4, no a las 4 no le podemos colaborar porque a esa hora apenas estamos sacando pedidos. Entonces va como en las dos caras, tanto como el cliente como nosotros. Es correcto, Juan, es correcta esa observación porque también el mismo transportador, la misma empresa, el mismo operador puede hacer ese tipo de solicitudes y llevar al cliente a que modifique su estrategia logística, sus condiciones logísticas. Como nos decía Marta, en algunos momentos se podrá, en otros momentos difícilmente se pueda, y más cuando ya está establecido un proceso como tal. Lo que nos dice Juan, nosotros sobre las 5 es que ya tenemos dispuestos todos los pedidos para recogida, por ejemplo, y comenzar la distribución. Eso es nuestro horario y así está establecido. Que en algunos momentos se pueda validar y se pueda hacer la colaboración, se puede hacer la ayuda, e incluso si se tienen los pedidos listos, pues somos nosotros los que estamos haciendo el requerimiento a la empresa de transporte, eso es de validación, pero eso es diferente a cuando esa situación se presenta diariamente y ya es difícil darle un sentido a la política de servicio al cliente como tal. Andrés Felipe, ¿ibas a aportar algo adicional? Sí, profe. Profe, lo que dice Juan y lo que dice Martica tienen razón, pero nosotros tenemos, por ejemplo, un caso muy diferente como lo es Café Quindío, ¿sí? Sí. Nosotros le recogemos a Café Quindío, nosotros le tenemos que recoger a Café Quindío tipo 5 de la tarde, ¿sí? Esa es la hora pactada que nosotros tenemos que recogerle a ellos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros cuando llega el carro pues al punto a recoger, resulta de que ellos no han terminado de empacar, ¿sí? Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces los muchachos tienen que ayudarles a empacar al cliente para poder de que despachen ligero. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, yo les digo a los muchachos, listo, ayúdenles porque igual manera si el cliente va a ver de que nosotros le ayudamos, pues obviamente el cliente se va a sentir pues bien, ¿sí? Pero muchas veces hay que ponernos también en el lado de nosotros, ¿por qué? Porque es que nosotros tenemos una hora estipulada para sacar los carros a ciudad origen. ¿Como cuáles? A ciudad destino, perdón. Supongamos como Bogotá. Nosotros de por sí sacamos Bogotá a las 9 de la noche para que Bogotá esté en la madrugada allá en Bogotá. Para que a las 7 de la mañana estemos, mejor dicho, ya En reparto. cargando los vehículos de reparto para que salgan a ruta. Sí. ¿Qué es lo que pasa con Café Quindío? Muchas veces Café Quindío le paramos el carro a las 5 de la tarde, pero son las 8 de la noche y 9 de la noche todo ese carro allá en Armenia. Por ejemplo, ayer me llegó el carro de Café Quindío a las 12 de la noche. Entonces eso genera mucho reproceso, ¿sí? No solo se me va a atrasar la mercancía de Café Quindío, Todos los sino el clientes. resto de la Ujú. mercancía que está llegando a ciudad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por un cliente que por un cliente, que nosotros por esperar a un cliente se me van a quedar los otros clientes, ¿sí? Y los otros clientes se van a sentir insatisfechos. ¿Qué es lo que había pasado con Café Quindío? Se había retirado pues de nosotros y se metió con envío. Listo, hicieron el contrato con envío. Sino que envía lo que tiene es, le recojo a las 5 de la tarde. Si usted no tiene listo a las 5 de la tarde, yo me voy. Chao. ¿Sí? Listo. Sí, chao. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como vieron que en Vía 9 les llegaba la hora y no tenían nada listo, entonces ellos, obviamente, pues ellos primero le preocupa el resto de la mercancía, porque es mejor perder un cliente que no perder, supongamos, 10 20 clientes ay, ¿cómo es el dicho? Por no llegar puntual al otro día. ¿Sí me van a Ujú. entender? Sí. Por lo mismo, por lo que se genera un reproceso. Entonces Café Quindío volvió otra vez con nosotros. Pero entonces a eso es lo que voy yo. Eh, Nosotros deberíamos de tener una buena comunicación. No nosotros, el asesor comercial como tal. Con el cliente, Sí, correcto. el comercial con Café Quindío. Decirle, nosotros le vamos a recoger esto. Si ustedes me despachan tarde, obviamente no se le va a entregar a ustedes al otro día, sino que se le va a entregar a los 2 días a Bogotá, Ujú. porque no se va a entregar. ¿Por qué? Porque los supermercados, Café Quindío siempre los despacha son puros supermercados de por sí, entonces los supermercados se entregan sino por la mañana.
¿sí? Correcto. Entonces, yo creo que eso sí debería de haber como una falta de comunicación entre el comercial y el cliente. Obviamente que si el, por ejemplo, el cliente diga, no, un caso esporádico, diga, no, no me pueden recoger a las 7 de la noche, listo, un caso esporádico se puede hacer, pero se ha venido todos los días con ese mismo cliente el mismo cuento y la verdad es que genera mucho reproceso para la empresa. Ujú. Es correcto. Es muy buen ejemplo el que nos trae Andrés y va relacionado también un poco con lo que lo que nos dice aquí el módulo. Para completar esa parte, aprovecho una consulta que nos hace Julián en el chat, donde nos dice, eso, o para esos casos como los que nos trae Andrés Felipe en referencia, al momento de hacer el contrato entre el proveedor de servicio, en este caso la empresa transportadora, y el cliente, se debe estipular un tema de puntualidad, horarios de recogida, horarios de entrega y demás, ¿no es cierto? Todo eso se estipula, eso es claro y eso digamos que no exime el que eso esté en el contrato, no exime que ese tipo de solicitudes y ese tipo de servicios adicionales, como el que nos presenta Andrés, se presenten, ¿sí? Ustedes le pueden estipular, o la empresa de transporte puede estipular, llámese Servientregas, Afer, Buenvía, la que sea. Nuestro horario de recogida es de 4 a 6 de la tarde, que casi todas las transportadoras manejan ese horario. Horario de recogida de 4 a 6 de la tarde, ¿no es cierto? Así se programan los clientes y así se programa la logística de la empresa transportadora. Pero la logística es tan variable, tan cambiante y tan sujeta a factores externos que no siempre vamos a poder cumplir con esa hora. Ni siquiera los generadores de carga ni tampoco las empresas transportadoras. Por X o Y motivo. Se varó el carro, uno de los clientes demoró uno de las recogidas, en fin. Se comienzan a generar varios factores. Entonces ahí el tema de estipular la puntualidad así, digamos, esté ligada a un contrato, siempre va a ser un tema muy flexible, sobre todo en la parte de transportes, siempre va a ser un tema muy flexible por la misma logística y condición de ese transporte y de los procesos adicionales al transporte, cargue, descargue, recepción de mercancía, consolidación de mercancía, todo lo que tenga que ver con esa parte de transporte. Entonces, Julián, siempre se debe dejar, esto no es que se tenga que eximir o no se o se deba dejar y no se tenga en cuenta, siempre se debe dejar en el contrato ese tipo de condiciones, pero también hay que ser muy flexibles por un tema de servicio al cliente, ¿sí? Y entonces enlazo esa parte del ejemplo que nos dice Andrés, la consulta de Julián, con una parte puntual que nos entrega el módulo aquí, y es esta última parte que estoy resaltando, donde debemos tener muy en cuenta, y nosotros desde la gestión logística debemos tener eso muy claro, porque esto aplica en ambas vías, como comenzamos nosotros aquí con el debate, pequeño debate de este tema. No quiere decir que siempre que yo esté generando un alto nivel de servicio al cliente, de pronto como le está pasando a Andrés, que por generar un alto nivel de servicio al cliente, por colaborarle al cliente y demás, ayudarle a cargar, ayudarle a empacar, organizar los pedidos, en fin, toda esta situación, que eso hace parte del servicio al cliente, por tener esa buena función y ese alto nivel de servicio al cliente y de buena percepción del cliente hacia la empresa, no siempre eso genera una gran cantidad de beneficios. En ese caso, al contrario, está generando una gran cantidad de inconvenientes, por lo que nos dice, el vehículo llega tarde, entonces por tal motivo tengo que despacharlo tarde a ciudad destino, por tal motivo el reparto en ciudad destino muy seguramente se ve afectado o no vaya a alcanzar el reparto de ese día, sino que va a ser una entrega 2 días después. En fin, ese alto nivel de servicio al cliente que se presentó con un solo cliente en una operación establecida me afecta todo el nivel de servicio con los otros clientes, incluso el nivel de servicio de la operación misma. Y eso genera, llevándolo al tema de costos y de cifras y de pesos, ya es un tema de pérdida mucho más grande, ¿sí? Porque no solamente le incumplía al que le presté el servicio, porque así le haya prestado un buen servicio, no logré llegar para los tiempos establecidos de reparto, también le dejé de prestar el buen servicio a todos los otros que sí me cumplieron con el tiempo, que me entregaron acorde a lo estipulado, en fin, ahí el nivel de servicio
por una sola situación se ve completamente afectado, y el tema costos también se afecta, no solamente para la empresa prestadora del servicio, en este caso la transportadora, sino también para los generadores de carga o los que esperan recibir su carga en determinado tiempo y que no les va a llegar. ¿Cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte y tener mucha sensibilidad desde la gestión que nosotros como gestores logísticos podamos hacer cuando nos encontramos en esas situaciones, cuando un cliente nos pide una desviación tan grande en el proceso logístico, en el proceso de transporte, donde nosotros tenemos establecido recoger mercancía a las 5 de la tarde y el cliente me pide, no, recójame a las 7:30, déjeme de último en la recogida. Uno puede decir, sí, listo, lo dejo de último en la recogida, pero ese dejar de último en la recogida, a mí, desde la gestión logística, por ejemplo, ¿qué me implica en temas de ruta adicional, movimiento del vehículo adicional, más consumo de combustible, más desgaste de vehículo, tema de extras en el horario de las personas o del recurso humano, el tener entonces la disponibilidad del vehículo o no? ¿Qué me puede decir a mí si yo tengo el vehículo casi full de mercancía y cuando voy a hacerle esa última recogida precisamente me la solicitaron de última porque tenían una gran cantidad de mercancía a despachar y no le puedo recoger todo? Toda esa cantidad de desviaciones que yo desde la gestión logística tengo que tenerlas en cuenta antes de tomar una decisión de prestación de un servicio al cliente óptimo, ¿cierto? Y tengo eso que trabajarlo a través de qué. Andrés nos lo decía, a través de la comunicación. Cuando yo me comunico bien con mi cliente, con el área comercial, con el área operativa y demás, cuando hay un buen flujo de comunicación y de información, yo logro que ese servicio al cliente esté bien trabajado y esté bien percibido, tanto por el cliente como por quien lo está prestando. Claros ahí, muchachos. Sí, profe. Listo. Sí, eso pasa muy normalmente porque, pero como dice usted, es falta de comunicación. Ujú. Porque, por ejemplo, en mi caso nos pasó algo así, nos vive pasando normalmente. Pero entonces, ¿qué me dice Carlos Julio? Pues que es el que nos asesora y me dice, listo, yo le recojo esa hora que usted me dice, pero está expuesta a que su carga no salga porque yo no voy a sacrificar el resto de la carga Correcto. solamente por la suya. Entonces usted ya asume esa responsabilidad. Ujú. Entonces uno ya se pone, como dice el cuento, pues más rapidito. Entonces eso, a veces uno se relaja, bueno, uno trata de sacar antes más mercancía para poder enviarla. Entonces Exacto. deja a veces coger un poquito de lo que dice Andrés, pero es eso, simplemente es de comunicación y si a uno le Sí. hacen ver cuáles son los beneficios y las desventajas, entonces uno pues ya se ordena o se ordena. Exacto. Y toma decisiones en ese momento. Toma decisiones, que es lo más importante. Andrés, dinos. No, claro, Martica, lo que está diciendo Martica. Lo que pasa es que yo creo que de pronto los clientes pueden desconocer eso, ¿sí? Pueden desconocer de que si nos despacha tarde a una transportadora, en este caso a nosotros, puede afectar la operación logística el otro día en la otra ciudad, ¿sí? Ujú. Porque el cliente, supongamos que el cliente nomás quiere es que le recojamos y ya, pero ellos no ven de pronto más allá o desconocen el caso más allá de lo que pueda pasar, de lo que pueda estar afectando. Es correcto, y una parte importante en eso que ustedes hablan de la comunicación y del conocimiento es llevarle o trasladarle ese conocimiento de esa operación al cliente. Ojo que el servicio al cliente no solamente es una buena venta y recogerle a tiempo al cliente y entregarle al tiempo al cliente, el servicio al cliente va más allá. Y si el asesor, la persona encargada, le traslada esa información también a los clientes de cómo funciona mi operación, no solamente decir y llevarle unas tarifas, unas buenas tarifas y decirle yo le cobro por kilogramo esto, le cobro por kilogramo volumen esto otro o por rutas esto otro, en fin, hay cantidad de situaciones. Eso no basta para hacer un buen servicio al cliente. Yo tuve la oportunidad de trabajar con una empresa de transporte hace varios años, con Aldía Logística, y en mi trabajo era muy usual hacer esa parte. Yo estaba en la parte comercial y era muy usual llevarle a los clientes esa información. Para mí era vital entregarle a los clientes esa información, explicarles, sacar media hora, 40 minutos, una hora y explicarles cómo era todo el proceso operativo dentro de la empresa para que ellos entendieran un poco que no solamente es ir recogerle la mercancía y el otro día está llegando, ¿sí? Que el cliente entienda un poco más cuál es esa parte logística y operativa y todo lo que involucra
una recogida a tiempo y una recogida fuera de los tiempos, una recogida acorde a la mercancía informada y una recogida con excesos de mercancía, por ejemplo. Todo ese tipo de situaciones que se presentan en el transporte terrestre sobre todo, y en la distribución interna. Entonces ahí esa posibilidad de entregarle esa información adicional al cliente, eso también es servicio al cliente. Que el cliente tenga más entendimiento del negocio para que cuando tenga esas solicitudes especiales, y como dice Martica, me dejen claro a mí qué es lo que va a pasar con mi mercancía si la mando más tarde, si la mando más temprano, si la mando hoy, si la mando mañana. Cuando yo ya tengo ese entendimiento y me explican y me dicen claramente qué va a pasar, yo como gestor logístico, ahí sí ya tomo una decisión. Ahí sí digo, no, listo, recójanme hoy lo que tengo a la hora establecida y ya mañana hacemos el otro despacho con más mercancía, en fin, y vamos coordinando esa parte y vamos estableciendo un buen servicio y de ambas partes además. Profe, pero es que, por ejemplo, en este caso, los asesores, ¿qué pasan? Van y ofrecen un servicio al cliente, pero ese cliente es al gerente o al encargado de tal como la empresa, Uh -huh. pero no tienen en cuenta la parte lógica o el proceso en el desarrollo que es el que uno ejecuta y no sabe. Entonces, a mí, como ya me pasó, entonces yo que le dije a don Álvaro, de ahora en adelante, yo necesito que usted cuando se reúna con ellos y a establecer precios, tarifas y todo eso, por favor me llame porque ellos no van a volver a asesorarme a mí sobre muchas cosas. Entonces, en el proceso es donde uno comete muchos errores, pero por eso, por desconocimiento. Entonces ya ellos cuando van a hacer eso, entonces van, miran cuál es el proceso, cómo lo hacemos y todo eso, entonces ya ahí uno aprende a conocer todo eso también de parte de esa empresa. Exacto, esos son plus de servicio, Martica, y eso es lo que hace realmente diferente a una empresa de transporte de otra, como les digo, y como lo hablamos al principio de nuestro módulo. No solamente es llevar la mercancía de un punto A a un punto B, ¿sí? Eso es lo básico que tiene que tener el servicio, obviamente, pero ahí vienen cantidad de adicionales y de beneficios que debe presentarse para ambas partes. El involucrar a la parte operativa, el que la empresa prestadora de servicio en esa parte de servicio al cliente conozca por lo menos cuáles son las dimensiones de las cajas que el producto en el producto se están utilizando, por lo menos esas cosas, para ya establecer relaciones en cuanto a cómo presto yo el servicio. Esta empresa X o Y siempre me entrega cajas extradimensionadas o siempre me entrega cajas de 60 por 60 por 50. Entonces ya yo sé cómo voy distribuyendo todo el trabajo, todo la operación como tal, para poder decirle a mi cliente le puedo cumplir o no le puedo cumplir. ¿Sí? Entonces es eso, en resumen es eso, es poder tener la capacidad de trasladar toda esa información que se entrega o que se deja de entregar, trasladarla a lo que es el servicio al cliente como tal. Leonardo nos dice que esa parte que dice Marta es muy importante, es correcto, compartimos el mismo sentir, es esa parte de información y de conocimiento y de relacionar no solamente en un ofrecimiento de servicio a la parte gerencial o comercial, sino también a la parte operativa. Profe, Dino Zuli. y lo que pasa es que uno también como cliente desconoce muchas veces porque uno va a un centro de acopio a hacer algún despacho y pues digamos le dicen a uno, listo, si es para una parte lejos, digamos un Bogotá, Medellín, Cali, pues muchas veces le dicen a uno, listo, sale hoy en la noche, pero pues, o sea, como dicen los compañeros, pues uno también desconoce, digamos, esos tiempos de entrega, porque muchas veces también le dicen a uno, no, ya para mañana a primera hora pueden reclamar. Entonces también uno desconoce, digamos, como el proceso logístico de las transportadoras. Entonces uno se queda cuando dicen que a primera hora, pues uno ya se imagina que ya puede ir allá, digamos, tipo 8 de la mañana, 9 de la mañana. Entonces también partiendo de ahí, porque muchas veces en los centros de acopio pues tampoco le informan a uno como en sí, como el proceso de despachos de ellos. Entonces uno se queda como que listo, sale hoy en la noche, ya para mañana está allá. Y entonces a veces pues yo creo que como que cometen el error cuando le dicen a uno que está a primera hora, porque ha pasado que uno va al centro de acopio o a la sede principal y pues no ha llegado lo que uno está necesitando. Correcto. Entonces también pues es como pues
como desconocimiento también de uno, porque uno se queda con el que, listo, ya mañana está para reclamar. Sí, eso hay que identificarlo también desde el conocimiento, obviamente, pero también en esa promesa de entrega, en esa promesa de valor, también sean claros con el cliente, porque hay muchos casos que el cliente conoce el proceso y hay otros, como tú dices, que se desconoce completamente. Entonces sí, si yo voy y entrego mi paquete muy juicioso a las 4:30, 5 de la tarde a uno de los centros de Servientrega, de DHL, de Envía, donde sea, voy y le entrego, ¿a qué hora es? ¿Cuándo lo están entregando? Ah, mañana temprano lo pueden reclamar. Si a mí me dicen mañana temprano, lo que nos dice Julián, a las 8 de la mañana estoy allá en el centro de entrega reclamando el pedido, ¿no es cierto? Pero, uy sí, Andrés, qué pena, me olvidó incluir a Saferbo. Eh, pero entonces cuando yo desconozco o cuando no son claros conmigo en esa promesa, pues ahí es donde comienzan los malos momentos y esos momentos de verdad que no son tan momentos de verdad, donde definitivamente me quedo con una información y esa información a mí me puede hacer o me puede llevar a emitir buenos o malos conceptos de un servicio al cliente. En esa parte tenemos que ser claros, tanto la parte que ofrece el servicio como quien recibe el servicio. Si yo recibo el servicio y me dicen mañana temprano puede reclamar, pues yo también como consumidor, bueno, ¿y temprano es a qué horas? ¿Sí? ¿A temprano 8 de la mañana o temprano antes de mediodía? ¿Sí? Que temprano, ese temprano puede ser un espacio de tiempo muy grande, entonces eso puede afectar también una operación, puede afectar el mismo servicio. Pero eso es un tema de información, como ya lo discutíamos con Marta, con Andrés, para que lo tengan bien claro, muchachos. Eso en cuanto a la parte de servicio al cliente, en cuanto a la parte de las políticas como tal que se tienen que validar de ambas partes para que la logística de transporte sea bien eficiente y genere competitividad. Aquí el módulo nos entrega un resumen a través de este cuadro donde nos dice qué es una política de servicio al cliente y qué importancia tiene para una empresa. Pues esa política de servicio al cliente, ¿qué debe buscar? Incrementar la trazabilidad, incrementar productividad, reducir los costos, incrementar los clientes. Si hay buen servicio, muy seguramente los clientes van a llegar, y que cuando yo tengo un buen servicio al cliente, una buena trazabilidad, tengo buenos sistemas de información y demás, los precios, aún siendo un poco más altos que la competencia, pasan a ser menos relevantes al momento de tomar la decisión de con qué empresa voy a trabajar. Y creo que a todos nos ha pasado, creo que a todos nos pasa. En este momento donde el servicio es un determinante para tomar una decisión, los precios a veces pasan a segundo plano y yo prefiero en la gran mayoría de veces pagar un poco más por un buen servicio y estar tranquilo con el servicio, que de pronto pagar un poco menos, 2 3 pesos menos, y estar intranquilo todos los días cuando me están prestando el servicio sin saber si me van a cumplir, sin saber qué está pasando con mi mercancía, sin saber qué está pasando con la forma de la entrega en destino, si los clientes míos están contentos con ese servicio o no, toda esa cantidad de situaciones adicionales que muchas veces el precio no lo determinan. Vamos claros ahí, muchachos. Por aquí nos confirma Andrés que efectivamente eso nos iba a comentar también, seguramente la parte pues de precios. Listo, muchachos, entonces debatimos bastante el tema de servicio al cliente porque es uno de los puntos álgidos en la parte de la gestión logística de transporte. Nosotros como gestores logísticos, y si estamos relacionados con la parte de transporte, como nos dice Marta, como nos dice Andrés, vivimos ese tema día a día en la parte del servicio al cliente, en cumplir con las necesidades, en tener tantas desviaciones para poderle cumplir a un cliente o a un grupo de clientes o a todos mis clientes que estoy trabajando. En esa parte, muchachos, hay que tener mucha claridad en todas esas situaciones que se van presentando en el día a día y que no siempre podemos decir que sí, pero tampoco siempre vamos a decir que no en cuanto al tema de servicio al cliente. Listo, muchachos. Profe, Señor. eso le iba a decir, sino que
Por ejemplo, nosotros en la cuarentena, nosotros tenemos mucha mercancía represada. ¿Sí o qué? Claro. Desde que empezó la cuarentena nosotros tenemos mercancía represada, pero entonces yo qué hago, yo muchas veces cuando tengo tiempo, porque yo me tengo muy ocupado, yo empiezo a llamar a los clientes Ujú. si ya abrieron para ofrecerles, ¿sí? Claro. Pero muchas veces se me escapan. Lo que pasa es que muchas veces los clientes, en estos días me llamó un cliente todo furioso de que no, que es que una mercancía desde hace cuánto, que desde que empezó la cuarentena no le hemos entregado la mercancía. Entonces yo le dije, sí señor, pero es que nosotros le ofrecimos una mercancía, lo cual se encontraba cerrado. Me va diciendo, es que no, pero es que yo abrí hace 8 días, pero hay uno que va a saber, profe, uno cómo va a saber de que el cliente abrió hace 8 días. ¿Sí me entiende? Y mucha gente está abriendo a puerta cerrada, mejor dicho, está trabajando a puerta cerrada, A entonces puerta cerrada. no reconoce eso. La otra cosa, lo que yo quería decir es también la falta de comunicación del cliente hacia nosotros, porque nosotros tampoco no podemos decir de que nosotros no la sabemos todos, porque nosotros, nadie es perfecto, ¿sí? Ujú. Pero los clientes también deberían de darnos a conocer esas pautas que ellos tienen pues ya en estos momentos de cuarentena para nosotros saber manejar la situación. Sí, y más en esta situación tan complicada, ¿no? Sí, señor. Listo, Andrés, gracias ahí por la observación. Y eso, pues obviamente hace parte de todo el servicio al cliente, pero hay situaciones, hay momentos, hay circunstancias que complican un poco ese desarrollo. Vamos a hablar aquí entonces de la parte del análisis de proyección de ventas, que si bien decíamos previamente en las sesiones anteriores que cuando determinamos esa logística de transporte, y creo que lo hablábamos con Víctor, donde él nos hacía la consulta o la pregunta o la observación, de que muchas veces en esas estrategias de pronto no está tan involucrado el área de transporte o el logístico como tal, eh, aún así no estando tan involucrado en la parte de estrategias y de pronto en esos análisis de proyecciones de ventas, análisis de demandas y demás, es muy importante que el gestor logístico y que nosotros dentro de la gestión logística, no solamente para el transporte, sino para el desarrollo de la gestión logística como tal, en cualquiera de las áreas donde la podamos desarrollar, tengamos conocimiento y podamos analizar esas cifras que van a afectar mi proceso. Si yo dentro de la gestión logística, dentro de la gestión de transporte, tengo la posibilidad de conocer las cifras de proyecciones de ventas que generalmente en las empresas lo hacen, lo comparten y nos dicen mes a mes, esto es nuestro presupuesto de ventas, esperamos vender tantas unidades de estas referencias o de esta línea, esperamos mover tantos millones de pesos para este mes, en fin, mes a mes nos van diciendo, o trimestre a trimestre, o semestre a semestre, dependiendo de la política de la empresa, nos van informando cómo se espera desarrollar el negocio en cada uno de esos momentos. Ahí entonces nosotros desde la gestión logística y más para la parte de transporte tenemos que estar bien enfocados y conocer un poco más a fondo lo que es esos análisis de proyección de ventas, esos análisis de demanda, qué se espera mover, qué se espera traer nuevo, qué modificaciones van a haber en los pedidos, en las presentaciones, todo ese tipo de análisis de información es importante para nosotros en la gestión logística y para cualquier gestor logístico en la parte de transportes. Es una parte determinante en cómo voy a aprovechar yo entonces la capacidad instalada que yo tenga para el movimiento de mis transportes, independiente de que mi flota sea propia o que mi flota sea de un tercero y que yo utilizo para toda la prestación del servicio de transporte y la distribución de mis mercancías. Yo tengo que saber qué capacidades tengo o qué capacidades me están ofreciendo, cuántos vehículos me pueden enviar diarios, cuántos kilogramos, cuántos metros cúbicos me pueden recoger diarios, cuántos no, la altura de los vehículos disponibles, de todas las herramientas, si el operador logístico cuenta con personal disponible en el caso de que yo necesite una cuadrilla adicional para cargue o una cuadrilla adicional para descargue. Todo ese tipo de situaciones me lo pueden a mí establecer los análisis de proyección de ventas, los análisis de demanda. Si a mí me entregan una información desde ventas y me dicen tenemos presupuestado que en el mes de junio, una vez ya se restablezca, digamos que este tema, para hacer un ejemplo, y vamos a comenzar a despachar inmediatamente para un cliente puntual, un cliente ya establecido de toda la vida, que me compra normalmente y que reabre sus puertas en 8 días,
y el primer pedido que me hace es para que lo despachemos en 15 o en 20 días, ya sé que para esos 15 o 20 días adelante voy a necesitar entonces una capacidad instalada, un tipo de vehículo, una cantidad de personas, una cantidad de herramientas disponibles que debo tener disponibles para poder ejecutar esa labor, ¿sí? Con esos, con esos datos básicos, yo ya me puedo ir moviendo y puedo ir gestionando logísticamente qué va a pasar con mi proceso de transporte. Entonces no necesariamente yo tengo desde la parte logística que conocer cómo voy a proyectar la venta, el tipo de mercado, no necesariamente tengo que involucrarme hasta allá. Si lo hago, perfecto, porque estoy adquiriendo más conocimiento para el proceso logístico. Pero si no, lo que yo mínimamente debo solicitar a esas áreas integrantes del proceso logístico es eso, que me den los datos, que me den esas proyecciones, que me den esas posibles demandas, esos posibles movimientos, esos posibles cambios en el negocio, en el tipo de producto. El próximo mes vamos a manejar una promoción y vamos a generar entonces una marca adicional y la caja nos va a cambiar para el producto olla arrocera y vamos a vender olla arrocera más licuadora en combo. Por obvias razones, la arrocera y la licuadora no caen juntas en una sola caja, o en la caja de la arrocera o en la caja de la licuadora. Hay que generar un nuevo tipo de empaque, un amarre, un lío, lo que sea, y eso me va a afectar a mí la parte de transporte, me va a afectar a mí la parte de distribución en un vehículo, me va a afectar a mí si yo hago estivas, me va a afectar a mí la forma de estivar. Todo ese tipo de cosas yo tengo que tenerlas en cuenta con respecto a ese análisis de la proyección en ventas para poder determinar mi logística de transporte. No sé si soy claro hasta ahí, muchachos. Sí, señor. Listo. Esa parte, digamos que vuelvo y lo repito y lo reitero, no es para nosotros desde la gestión logística una obligación de meternos en esa proyección de ventas, en ese análisis de demanda, en establecer cómo se va a mover un cliente o no el resto del año, en el mercado, en fin. Eso ya, para eso están los duros en el tema de mercadeo, en el tema de ventas, análisis comercial y demás. Nosotros desde la parte logística sí necesitamos esos datos para entonces ya generar modelos específicos de transporte, rutas establecidas, métodos especiales de trabajo. Ahí comienzo yo a trabajar en esa parte. Eso en cuanto... Sí, Martica, dime. Sí, tiene mucho que ver, profe, también. Por ejemplo, nosotros en la parte de mercadeo, a veces ellos hacen la publicidad y yo ni por enterada. Cuando llegan a las 3:30 de la tarde con unas cosas inmensas que son hasta más grandes que los carros que nos mandan. Ay, que eso se tiene que ir hoy. Entonces tengo que ponerme a llevar a la transportadora a ver si me va a recoger, que me mande un carro más grande, si lo tiene Correcto. disponible. Entonces todo eso sí a veces afecta mucho la logística. Sí, esa parte y esa buena relación con el área de ventas, con el área de mercadeo, con el área incluso de compras, con todas las áreas, es primordial esa buena relación y esa buena información. Ya lo hemos repetido bastante, el flujo de información, muchachos, y no solamente en la logística de transporte, logística de distribución, logística de abastecimiento, todo, en la misma logística de las compras como tal, en cada uno de esos procesos el flujo de información es importantísimo y es vital para que el desarrollo del negocio se vea bien afectado. Muy seguramente cuando pasan ese tipo de cosas, como nos dice Marta, cuando pasan ese tipo de cosas que no me informaron, que no me dijeron, que me llegaron a última hora, al final del ejercicio, desafortunadamente desde el punto de vista logístico y como digamos que involucrado en esta parte desde hace tantos años, desafortunadamente encontramos que la percepción es que la parte logística fue la que falló, la parte logística fue la que incumplió, la parte logística fue la que no fue capaz de hacer el envío, no fue capaz de enviar el despacho, en fin, cualquier cantidad de inconvenientes que nosotros encontramos, pero que a su vez hace más, digamos que más gratificante la labor nuestra cuando logramos sacar adelante el negocio, sacar adelante la operación, sacar adelante todo lo que vivimos en el día a día en la parte logística.
Bueno, vamos avanzando aquí entonces, ya tocamos el tema servicio al cliente, análisis de o proyección de ventas. Ahora vamos a hablar un poco de la carga a transportar. Y ahí ya estábamos, digamos que dando un primer apunte importante, y es lo que nos decía Marta con respecto, por ejemplo, a ese material publicitario, a esa publicidad, donde nos llegan con unas características que difícilmente nosotros previamente conocíamos y que muy seguramente van a ser difícil de transportar, difícil de configurar una opción de envío puntual para los despachos. Pasa mucho en el tema, sobre todo en la parte del transporte internacional de mercancías, cuando establecemos de pronto un proceso de exportación donde la empresa no es muy o no tiene mucha experiencia en esa parte, y genera cantidad de condiciones al momento de sacar el empaque, diferentes tipos de cajas, la posibilidad de estibar es muy poca, en fin, condiciones de producto y de empaque y embalaje que ya también lo vimos, que hace difícil hacer un buen análisis de esa carga y establecer a través de ese análisis una muy buena posibilidad de transporte eficiente, de transporte óptimo, de transporte que me genere optimización de recursos y reducción de costos. Cuando yo no tengo esa información disponible o me la entregan a última hora para hacer una configuración de transporte, difícilmente voy a ser óptimo en esa parte. Entonces siempre debemos hacer un análisis, o tratar de hacer un análisis, o tratar de tener la información previa para hacer ese análisis. ¿Por qué digo tratar, muchachos? Porque se los decía ahora, estamos en logística, y logística es un tema cambiante, y siempre en constante afectación externa, que muchas veces para nosotros desde el punto de vista logístico es difícil tener esa información en los tiempos óptimos. No imposible, no imposible. Cuando nosotros comenzamos a establecer buenos procesos, buenas condiciones, políticas y demás, vamos logrando eso, pero en muchas ocasiones se dificulta poder tener esa información, poder tener ese conocimiento previo para lograr hacer, por ejemplo, el análisis de la carga a transportar, que es algo muy sencillo. Es tener en cuenta entonces qué mercancías voy a transportar, qué tipo de embalaje voy a utilizar, que ya tenemos muy claro que es la parte de empaque y embalaje, qué posibles unidades de carga voy a generar, si son estivas, si va a ser carga a granel, si va a ser carga en contenedores, si va a ser carga seca, carga sólida, carga líquida, si va a ser carga refrigerada, en fin. Si yo puedo ir teniendo toda esa información previa, ya voy generando los análisis correspondientes para poder tener entonces un óptimo proceso de logística de transporte, teniendo en cuenta todo lo anterior, teniendo en cuenta las regulaciones, teniendo en cuenta los requisitos, el servicio al cliente, teniendo en cuenta los análisis y las proyecciones de ventas, teniendo en cuenta cantidades y demás. Y adicional a eso, ya cuando tengo todo eso establecido y cuando sé qué embalaje es el que me están entregando o el que voy a utilizar, cómo voy a marcar, si voy a unitarizar o no voy a unitarizar, ahí ya me voy dando cuenta y voy estableciendo además qué recursos requiero para poder ejecutar ese proceso. Si requiero más material de empaque, si requiero, por aquí el mismo módulo nos dice, sunchos, grapas, esquineros, más rótulos, el plástico estrés, todo lo que yo requiera, necesite adicional para ese proceso, y que si ya previamente lo conozco, pues lo debo de tener disponible, ¿no es cierto? Nos pasa, y es más usual de lo que pensamos, que estamos en el proceso de empaque, unitarización, en fin, incluso ya cargando el vehículo, y se nos acabó el suncho, se nos acabó el plástico estrés, se nos acabaron las grapas, no hay con qué unir el suncho. Nos pasa, y ustedes me pueden desmentir, nos pasa, y nos pasa más de lo que nos debería pasar. O de pronto cuando la empresa transportadora, para mencionar el caso de Andrés Felipe, están tus muchachos allá con el cliente recibiéndole la mercancía y el cliente les dice, mira que se nos acabó la cinta.
para sellar las cajas. ¿Qué hacemos? Ustedes me esperan mientras yo mando a comprar. Ese tipo de situaciones, eso pasa, eso es usual. ¿Por qué? Porque no hay un análisis previo de todo lo que yo requiero y necesito y de qué condiciones de entrega voy a generar y qué condiciones de recursos voy a generar para poder tener todo disponible. Ahí nos confirma a Andrés que efectivamente eso pasa. Entonces, muchachos, esa gestión nuestra es muy importante si estamos involucrados en esa parte, si tenemos un conocimiento del negocio, si tenemos un conocimiento de la estrategia de la empresa, si tenemos un conocimiento del servicio al cliente que están ofreciendo en nuestra empresa, si tenemos todos esos datos previos, todo ese conocimiento previo, esa información previa, el poder desarrollar todas esas actividades va a ser mucho más sencillo. No va a ser fácil como todos esperamos y como todos quisiéramos, pero sí va a ser mucho más sencillo. No va a ser fácil porque siempre vamos a tener desviaciones, como les decía. ¿Listos también en esa parte de análisis de carga? Listo, muchachos, gracias por confirmar. 7:45, muchachos, hora de nuestra pausa activa. Considero yo que nos podemos tomar un pequeño receso para estirarnos, tomar agüita, tomar la leche, el cafecito, lo que se vayan a tomar en este momento. Y retomamos en unos 5 o 7 minutos, muchachos. No se vayan a salir de conexión. Como siempre les digo, cierro aquí el audio y el video un momento mientras nos estiramos y nos relajamos un poco y venimos y seguimos aquí con la parte de selección de modos y medios de transporte. ¿Listo? Listo, por aquí ya me confirman. Ok, muchachos, entonces ya en unos minuticos nos vemos nuevamente. Voy a cerrar aquí audio y video, no se vayan a salir de conexión.
Bueno, muchachos, retomamos por acá después de nuestro pequeño receso. Estamos todos ahí en conexión, muchachos, ¿me confirman? Gracias, Víctor. Gracias, Andrés, Julián. Ok, Martica, gracias. Esperemos que Leo también esté conectado. Leonardo. Listo, todos me confirman. Muchas gracias, muchachos. Vamos entonces a dar continuidad a nuestro tema. E íbamos por acá. Ya hablamos entonces de regulaciones, requisitos, servicio al cliente, análisis de datos, análisis de carga, de tipos de carga y demás, todas esas consideraciones importantes para nuestra logística de transporte, para nuestra gestión logística, independiente, vuelvo y lo digo, de que sea propio nuestra flota de transporte o que sea a través de un tercero, ¿sí? Ya teniendo muy claro eso, entonces yo debo determinar desde la gestión logística cuáles son los modos, los medios o servicios incluso a veces alternativos de transporte con los que pueda contar. Y ya vamos a explicar cada uno de ellos. Cuando hablamos del modo y del medio, pues ya logísticamente creo que hemos tocado el tema o de pronto lo han tocado en los otros módulos. Cuando hablamos de los modos y medios de transporte, pues entonces estamos hablando el modo como tal, si va a ser terrestre, si va a ser aéreo, si va a ser marítimo en el caso del transporte internacional, igual en la parte del modo aéreo, en el transporte internacional, e incluso en el terrestre cuando hablamos de paso de fronteras. Vamos a determinar los modos que yo necesito para el transporte de mi mercancía, para enviar mi mercancía de un punto A a un punto B. Generalmente de pronto más involucrados con la parte de transporte terrestre y distribución local, pero también muy necesario que conozcamos el tema desde la parte de transporte internacional, que es un hecho, está claro, ya sabemos que estamos en un mundo globalizado, trabajamos en ese mismo sentido, en globalizar nuestros negocios, nuestras empresas están pensando constantemente en eso, entonces tenemos que tener ese conocimiento previo. Y una vez definidos los modos, pues ahí vamos a establecer los medios. Si estamos hablando de modo terrestre, entonces los medios, el tipo de vehículos que voy a utilizar, si es una mula, tractomula, sencillo, patineta, turbo, en fin. Lo mismo en el tema del aéreo, si voy a utilizar o si requiero un avión de carga, un avión mixto, un charter, un vuelo charter, en fin. Ahí voy determinando cuáles son esos medios. En el tema del transporte marítimo de la misma forma. Y voy estableciendo cierta cantidad de condiciones también ligadas a todo lo que verifiqué previamente. ¿Sí? Si yo escogí un modo de transporte, no sé, marítimo, es porque incluso validé el tema de reglamentos, regulaciones y demás para poder llevar esa mercancía desde el punto A al punto B, desde Colombia a Estados Unidos, desde Colombia a Europa, desde Colombia a Oriente. Revisé toda esa regulación, revisé todo el tema de el servicio al cliente, los tiempos que voy a ofrecer o que ya ofrecí para la entrega de la mercancía, en fin, cantidades, precios, forma de entrega, todo el análisis de carga, puede unitarizar la carga, cómo la embalé en el contenedor, cómo utilicé la distribución del contenedor, si fue carga estibada, si fue carga en arrume negro, si fue carga en otro tipo de unitarización, en fin, todo eso yo ya lo tengo que tener definido para poder hacer esa selección. Y además, sobre todo cuando estoy, por ejemplo, iniciando en un negocio o tomando la decisión de cambiar, por ejemplo, de una flota con un tercero a una flota propia, yo tengo que tener muy claros todos esos datos y todas esas condiciones para tomar una decisión, por ejemplo, de adquirir y operar
mi flota propia. Si lo venía haciendo a través de un tercero y se tomó la decisión por estrategia comercial, por estrategia de empresa, por política de empresa, por decisión de los directivos, en fin, por lo que haya sido, se tomó la decisión de trabajar la flota propia. Ahí entonces yo tengo que hacer todo ese análisis y determinar cuáles son los modos y los medios más óptimos para el desarrollo de mi negocio, para el desarrollo de mi logística. Yo también puedo decir, no adquiero la flota propia, sino que continúo con mi servicio subcontratado o paso de tener una flota propia a tener un servicio subcontratado, pero también eso no me quita la obligación de conocer cuáles son los modos y medios o servicios alternativos de transporte que requiere mi negocio, que requiere mi empresa, que requiere mi tipo de producto o que requieren mis clientes para yo poderles entregar de forma óptima y cumpliendo con todas las condiciones anteriores. O también puedo decir, no, una línea de negocio, una línea de producto, unas referencias, un proveedor, yo lo puedo manejar con mi flota propia y el resto de negocio lo puedo manejar con un tercero o con un operador logístico o con un operador de transporte exclusivo, en fin. Cualquiera de los modelos es viable, no tenemos uno mejor que otro, todo depende de cómo esté enfocado mi negocio, cómo está enfocado mi política o mi estrategia comercial, cómo está enfocada mi estrategia de servicio al cliente, cómo está enfocado el desarrollo de mi negocio, cómo está enfocado el tema de crecimiento a futuro, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo que determinar toda esa parte y poder establecer qué va a pasar con mi esquema de transporte, con los modos a utilizar, los medios a utilizar. Muchas veces pasa, para darles un ejemplo, que una empresa es netamente exportadora, ¿sí? Solamente se dedica al mercado de exportación y tiene 2-3 líneas de producto establecidas y es exitosa en esa parte. Esa empresa puede decir entonces que va a continuar o va a establecer una línea o una flota propia de transporte para todo el tema del transporte de sus mercancías a las diferentes zonas portuarias donde hace el despacho de sus mercancías, llámese aeropuerto, llámese zona fronteriza o llámese puerto. Eso lo va a hacer a través de su flota propia. No hay ningún problema. Ahí estaría operando y estaría incluso asegurando la calidad de su producto hasta la llegada a los puertos. Y eso también podría estar ligado al término de negociación que utilice. Esa empresa podría vender usualmente FOB, FCA para el tema del transporte marítimo, FCA para el tema del transporte terrestre también, o incluso DAT en el transporte terrestre también, y entregar entonces con una mayor tranquilidad en cuanto al tema de seguridad, de calidad del producto, de presentación del producto, en fin, esa mercancía en esas condiciones establecidas por el Incoterm. Ahí estaría tranquilo. Y adicional a eso, estaría entonces comenzando a contratar o a subcontratar a un operador logístico para que haga el transporte internacional. Ahí entonces ya estaría combinando esos dos esquemas, su flota propia con una subcontratación del transporte internacional, que igual es transporte e igual lo va a manejar a través de un operador logístico y que generalmente, en la gran mayoría de los casos, 99.9%, el transporte internacional es un servicio subcontratado. Tiene que ser una empresa muy grande que de pronto tenga avión propio o tenga motonaves propias para trasladar su mercancía internacionalmente. Pero eso es muy escaso, eso realmente ni se ve. Tienen que ser empresas muy grandes o que tengan establecida una operación logística como tal de grandes proporciones para que esa parte se dé. Y que en ese transporte internacional también tengan una flota propia. Se ve de pronto en las empresas grandes que tengan transporte terrestre propio y que puedan o tengan la posibilidad de hacer pasos de fronteras con su transporte propio, pero ese transporte pues tiene que estar debidamente avalado, incluso desde la parte del Ministerio de Transporte y de la parte aduanera, para que ese transporte haga paso de frontera, que puedan recibirlo en el país donde van a recibir la mercancía sin ningún inconveniente, en fin. Entonces eso también requiere una operación un poco más grande y un tema de costos también un poco más grandes.
Entonces, ya una vez definidas todas esas condiciones anteriores, muchachos, ahí se comienzan a definir esos modelos más, digamos, enfocados a lo que requiere realmente mi negocio y donde es óptimo mi negocio. Si tengo la necesidad de una flota propia o no. Si me sirve a mí subcontratar o no me sirve subcontratar. Puedo manejar entonces ambos modelos para ser completamente eficiente en mi negocio y no dejar a un lado mi servicio al cliente, el análisis de ventas, los reglamentos, las regulaciones y demás. Entonces, ahí en esa parte, muchachos, más allá de lograr establecer esa parte, es también tener muy claro que los costos son determinantes en el tema de la operación logística. Y más allá de ser o de estar más tranquilos cuando manejamos una flota propia en la parte de transporte, más allá de tener esa tranquilidad y esa posibilidad, tenemos que entrar también entonces a analizar todo el tema de los costos adicionales que eso trae. Para no irnos muy lejos, el tener una flota propia requiere un tema de mantenimiento y de recursos adicionales importante y de costos en ocasiones muy altos. Un repuesto de un vehículo, una rectificada de un motor de un camión, esos son costos muy altos y que se deben de considerar dentro de la operación cuando yo tengo mi flota propia. Entonces ahí hay que tener muy buenas bases en el tema de los costos a utilizar, los costos a afectar y cómo yo puedo comenzar a optimizar esa parte si manejo directamente mi flota o si la trabajo a través de un tercero. ¿Estamos claros ahí, muchachos? Profe, Andrés, dime. rentabilidad es mejor pues, una pregunta pues casual. Sí. ¿Es mejor contratar o es mejor tener carros propios? Eso depende del negocio, Andrés. Eso, digamos que eso depende del negocio y de la empresa también. De la empresa y del capital que tenga la empresa. Como te digo, una empresa puede definir en cuanto al tema de rentabilidades y en cuanto al tema de oportunidades de negocio, puede definir, por ejemplo, que para algunas de sus líneas o incluso yéndonos más específicos, para alguno de sus clientes o algunos de sus clientes, manejar flota propia. Porque el cliente es tan importante y es tan determinante en mi negocio y es de unos volúmenes considerables que yo prefiero asegurar a ese cliente, asegurar ese servicio al cliente y tenerle 2 3 vehículos disponibles siempre para la entrega cuando él la requiera. ¿Sí? Y eso para mi empresa, para mi negocio puntual puede ser completamente rentable. Porque ya los precios establecidos y la operación establecida para ese cliente, para esa línea de negocio o para esos 2 3 clientes, la tengo establecida de esa forma y soy rentable y soy eficiente y tengo un nivel de servicio al cliente del 100% manejándolo con mi flota propia. Pero para el resto de mi operación es rentable subcontratar. ¿Sí? Entonces ahí decir este es mejor o este otro es mejor es difícil porque cada negocio es completamente diferente. Cada negocio es completamente trabajable desde el punto de vista o desde los puntos de vista que podamos establecer. Muy seguramente la parte comercial, por ejemplo, te podría decir a ti, no, es que lo mejor es que tengamos vehículos propios, porque vamos a poder entregar rápido, a tiempo, a la hora que querramos, no tenemos que depender de un horario de recogida, esto y lo otro. Eso te podría decir la parte comercial. Pero luego entraría entonces la parte logística. Venga, pero es que tengamos una flota propia no quiere decir que los vehículos siempre van a estar disponibles, que el personal siempre va a estar disponible, que yo puedo enviar un vehículo con 10 cajas o un vehículo con 1000 cajas. No es lo mismo. Logísticamente también tiene un proceso y un tema de costos muy interesante que si lo pensamos desde la parte comercial, ahí ya comenzaría a replantearse la idea de decir, es que de pronto tener flota propia no es tan rentable. Todo depende del tipo de negocio y de cuál sea tu estrategia de empresa para poder atender a tus clientes. Entonces ahí es un mix de necesidades
cumplimientos, de estrategias, de servicios que nosotros debemos establecer en una compañía y que desde el punto de vista logístico, que sería nuestro caso, es poder brindar, ojo, poder brindar todas las posibles soluciones cuando a nosotros nos digan, vamos a manejar flota propia, usted logístico, ¿qué nos dice? Ah, no, pues ustedes verán, si ustedes quieren entregar todos los días sin problema, sí, pero desde la gestión logística, ¿dónde tenemos nosotros ese plus para decirles, ojo, listo, estas consideraciones, si vamos a entregar todos los días, tenemos estos gastos, estos costos, ojo con el mantenimiento de los vehículos, tener flota propia requiere estos y estas y estas condiciones, estas y estas y estas herramientas, estos y estos y estos recursos humanos, todo ese tipo de cosas que muchas veces en una estrategia de empresa no se ven, no se tienen en cuenta y que nosotros tenemos que ir aterrizando un poco más esas ideas de si es viable o no es viable tener una flota propia. Sí, profe, eso en ese caso sí tiene razón, la verdad. Porque es que nosotros nos ponemos pues a revisar los carros pues como tal y nosotros miramos pues cuánto gasta en rodamiento, cuánto es, mejor dicho, eso uno tiene que medir las llantas, uno tiene que hacer gasto de llanta por día, cuánto vale el seguro por día de un carro, Claro. la asegurada del carro por día. Entonces todo eso va generando mucho gasto. Entonces mientras que nosotros en un contratado le pagamos 130.000 pesos diarios y ya. Y asuma. Ya el contratado ya se entiende que el pagar seguro él, paga CPM, paga todo. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, eso es, como te digo, desde la parte de la estrategia del negocio. Pasa mucho en las empresas de transporte, que tienen tanto su flota propia como esos terceros donde contratan y pagan el día, el servicio, la ruta, en fin, a un costo establecido y son, digamos que entre comillas, dolores de cabeza más trabajables que cuando todo lo manejamos con la flota propia. Lo mismo le pasa a una empresa directamente. Es más sencillo trabajar con un tercero y decir, pago mi tarifa por kilogramo o por caja de esta forma, en este costo, y sé que de ahí para adelante el que tiene el chicharrón y la responsabilidad ese es el operador de transporte. Diferente cuando esa empresa maneja directamente su flota y no solamente es saber o determinar cuánto es el flete de cada uno de los pedidos, sino que, ojo, ese flete a mí me tiene que dar para soportar toda la operación propia y todo el tema de vehículos propios. Entonces ahí se vuelve un poco más complicado y las responsabilidades se vuelven también un poco más difíciles de manejar. Vamos entonces avanzando aquí en esa parte de la selección de los modos y medios, pues es eso, muchachos, es saber cuándo es posible, es más viable trabajar con cualquiera de las tres opciones que tenemos aquí en el módulo: flota propia, subcontratado o ambas en un esquema combinado. Vamos aquí avanzando. Entonces, en la parte de planeación y ejecución y control de rutas, volvemos a lo que les decía al inicio de nuestro módulo, de nuestra sesión, perdón. El tema de los seguimientos, ¿sí? El tema de los seguimientos, que es muy importante en esa ejecución y en ese control de rutas. Adicional al tema de la planeación, que ya digamos que por eliminación y trabajando todo lo anterior, todas esas consideraciones anteriores, desde las reglamentaciones hasta lo último que vimos de la selección de los modos y medios de transporte, ya esa planeación casi que está ajustada y está lista para ejecutarse. Ya lo único que me falta a mí es comenzar a hacer los despachos, porque ya sé, incluso llegué hasta el punto de saber si despacho directamente o a través de un tercero y cómo está configurada toda esa situación del transporte como tal, cómo quedó cargado el vehículo, si lo optimicé, si cargué al 100% el vehículo o no lo cargué al 100%, en fin, todas las situaciones como tal que yo tengo que tener en cuenta en esa preparación del transporte. Y durante esa preparación ahí está inmersa esa planeación. Más allá de esa planeación, entonces ya comienzo yo a tener el tema de control de rutas, que es otro de los puntos
digamos que más difíciles de establecer al momento de trabajar tanto con la flota propia como con una flota o con un servicio de un tercero. El tema de las rutas. Porque esas mismas rutas son susceptibles en la operación a cualquier cantidad de cambios. ¿Sí? Yo puedo decir, en la parte de transporte, puedo decir, le estoy ofreciendo la entrega a este cliente y este cliente resulta que hoy no abrió en toda la mañana. Eso a mí me puede reconfigurar una ruta de transporte completamente. ¿Sí? Porque lo tenía programado para entregar hoy a las 8 de la mañana y por X o Y motivo que tuvo el cliente, no puede recibir hoy a las 8 de la mañana y me dice, por favor, entrégueme a las 2 de la tarde. Eso me reconfigura a mí toda una ruta de transporte y de servicio como tal, sea el servicio propio o la flota propia o a través de un tercero. Reconfigura todo. Entonces, tener una muy buena ejecución y un muy buen control de esa ruta me va a permitir a mí generar una disminución considerable en ese tipo de desviaciones que se me van a presentar. Se van a presentar, sí, se van a presentar. Difícilmente yo puedo tener una ruta tan bien establecida que nunca me pase ningún inconveniente, que nunca me pase nada con esa ruta. Difícilmente. Siempre algo va a suceder. Algo va a suceder. Trabajamos para que no nos suceda. Eso está clarísimo. Pero algo nos puede suceder y lo importante es que en ese algo que nos sucedió podamos tener las alternativas suficientes para darle solución a esa desviación logística. Entonces ya con la ejecución, con la planeación, perdón, y la ejecución de esas rutas que yo establezca, rutas logísticas, rutas de entrega, tiempos de entrega además, ya con eso establecido, lo más importante también para mí en ese punto de establecimiento y del control de la ruta es tener un buen sistema de trazabilidad, de ubicación. Entonces ahí ya tenemos diferentes herramientas, todo el tema satelital, seguimiento satelital, los GPS, cualquier cantidad de sistema. Y como les decía al principio de la sesión, ahora en la parte de regulaciones, esos dispositivos, esos sellos que nos está exigiendo la aduana para los tránsitos aduaneros es otro seguimiento más, otra herramienta más para el control de la ruta. Ahí ya todo este tema está casi que establecido en todo el sistema de transporte ya, y los que están por fuera de esto, de que no tengan la posibilidad de prestarnos un servicio de GPS, de georreferenciación, de ubicación de mi mercancía en cualquier punto donde se encuentre y digamos que casi que en tiempo real, pues están ya por fuera del negocio, están ya por fuera de los niveles de servicio esperados por los clientes para que esa planeación, ejecución y control de ruta efectivamente se dé. ¿Sí? Porque yo puedo planear muy bien mi ruta, tener esa ejecución casi que lista, despachar los vehículos, y si no sé qué está pasando en esa ruta, si no sé cuántas veces paró el conductor, si no sé qué sucedió en alguno de los puntos de control, si no sé en qué momento está llegando la mercancía a mi destino, pues difícilmente voy a tener cómo ofrecer un buen servicio. Y cómo ofrecer tanto un buen servicio para los generadores de carga, si soy yo una empresa de transporte o un operador, o yo como cliente al momento de generar o de utilizar el servicio de esa empresa que no tiene un simple sistema de GPS para decirme dónde está ubicada mi mercancía en caso de que yo requiera esa información o de que mi cliente requiera esa información. Entonces esos son otro de los determinantes al momento de nosotros gestionar la logística de transporte y mirar las diferentes empresas o los diferentes oferentes del servicio que tenga yo para mi transporte. ¿Sí? Como mínimo me deben ofrecer a mí la posibilidad de tener una trazabilidad casi que en vivo y en directo de mi mercancía. En este momento es un diferenciador muy importante y casi que todas las empresas deben de tenerlo. Quien no lo ofrezca está por fuera del negocio ya. Claros hasta ahí, muchachos. Listo, muchachos, gracias por confirmar. Ya estamos a punto de finalizar nuestra sesión de hoy. Aquí tenemos un pequeño ejemplo
pequeño ejemplo de cómo funciona el sistema de georreferenciación o el GPS como tal, donde pues ustedes ya lo deben de tener digamos que referenciado o conocido, donde el vehículo como tal que tiene el sistema de GPS a través de esa ubicación satelital y a través de una red inalámbrica, obviamente, casi todo es con tema de red GSM, ahora las redes han ampliado un poco más, pero entonces ese GPS a través de esa red inalámbrica manda toda la información a unos servidores establecidos, por decir cualquier empresa, un SATRAC por ejemplo, que ofrece el servicio, entonces manda su información y la recopila y la analiza en esos servidores, y a través ya de internet, tanto las empresas de transporte como los clientes, los generadores de carga, quien va a recibir la carga y demás, a través del internet pueden hacer la verificación de cómo va su mercancía, en qué lugar va, a qué horas pasó por un puesto de control, si tiene algún inconveniente, no, si hay alguna demora o no, si ya fue entregada la mercancía, si no fue entregada, si fue entregada con alguna novedad o no. Cantidad de soluciones tecnológicas al servicio de todas las partes intervenientes en la gestión de la logística de transporte. Generador de carga, receptor de carga, operador logístico, terceros en revisión, y en este punto, como les ponía el ejemplo inicial, ya incluso las entidades de control también con una posibilidad de ir verificando a través de esta red qué va pasando con la mercancía. Listo. Tránsito aduanero de Buenaventura a Pereira, tiempo establecido 6 horas, por decir cualquier cosa, puede ser más, puede ser menos. Tiempo establecido por la aduana, 6 horas. Listo. Ruta establecida por el transporte. Listo. La ruta establecida, normal, paso por Lobo Guerrero, me meto a Buga o Tuluá, puesto de control en Tuluá, puesto de control en La Paila, en fin, la ruta establecida, esos puestos de control informados al ente de control, en este caso la DIAN o la Policía Fiscal Aduanera. Se presentó alguna desviación en la ruta, no se vino el señor por la ruta normal, sino que se metió por la vía de La Unión, Toro y demás, y esa no era la ruta establecida. Inmediatamente se genera una alerta, y al momento de que la mercancía llegue a su destino, muy seguramente va a generar inspecciones, va a tener ahí la DIAN presente, la Policía Antinarcóticos presente. ¿Por qué? Porque se genera una desviación en lo que ya estaba establecido, y a través de estos medios las entidades y el cliente, el generador de carga, la empresa de transporte pudo determinar que hubo desviaciones en el servicio, y hay que generar una verificación de la mercancía, del estado de la mercancía, del vehículo, del conductor. Cambió el conductor y llegó otro conductor completamente diferente. En fin, cantidad de situaciones que pueden entonces ya generar mejoras en el servicio, más control, y evitar también que se presenten desviaciones logísticas importantes. ¿Alguna inquietud hasta ahí, muchachos? Profe, una pregunta. Julián, cuéntame. Esas verificaciones cuando hay desvíos, ¿es más que todo cuando la mercancía viene de puertos, o también aplica, digamos, en recorridos cortos, que, digamos, hace la inspección la DIAN, así como se estaba diciendo? Generalmente cuando la DIAN interviene es porque es mercancía sujeta a un proceso aduanero, llámese exportación o importación. Sin embargo, si dentro de mi proceso logístico está que en una distribución local, en una distribución nacional, yo genere ese tipo de rutas confiables, rutas seguras como suelen llamarse, y en el seguimiento que haga mi operador logístico, si es mi flota, a través de mi sistema de seguimiento satelital, yo identifico que una de las rutas se salió de la ruta normal, de la ruta establecida, de la ruta segura, se demoró 5 horas más de lo habitual, en fin, yo puedo solicitar a cualquier ente de control, llámese DIAN, llámese Policía Carreteras, llámese Policía Fiscal Aduanera, que hagan una verificación de esa mercancía para ver qué pasó. Porque muy posiblemente puede que o me hayan hecho un saqueo, haya pasado algo con el conductor, me hayan cambiado mercancía, me hayan contaminado mercancía, independiente de que sea un tránsito local. Entonces, esas son posibilidades e incluso estrategias de servicio que podrían utilizar las mismas empresas de transporte para incrementar sus clientes, para vender un servicio adicional, para vender un servicio plus que de pronto no tenga otra empresa.
¿Listo, muchachos? Listo, Julián. Bueno, entonces alcanzamos a abarcar todos los temas que teníamos planteados para hoy. Son las 6:24. Quedamos entonces aquí para trabajar en la próxima sesión o iniciar en la próxima sesión con los tipos y modos de transporte, verificar ya cada uno de ellos y las diferentes posibilidades que tenemos ahí para utilizar en nuestra logística de transporte. Espero pues que los temas del día de hoy hayan quedado muy claros y tengan entonces presente, muchachos, que vamos a habilitar en un rato un pequeño taller para que desarrollen. Por aquí les queda habilitado. Ahora que les suba el video a la plataforma, pues el link del video para que lo puedan visualizar ahí en el canal institucional y demás. Ustedes saben que yo siempre les envío el correo confirmando esa situación y dejamos habilitado también el taller para su desarrollo. ¿Listo? ¿Alguna inquietud adicional, muchachos? Para ir dando ya como cierre a la sesión del día de hoy. Listo, Leo, gracias Marta, Julián. Bueno, muchachos, entonces espero pues que haya sido bien productiva la sesión del día de hoy, los temas tocados, los ejemplos tocados. Siempre bien importante el tema de la relación de ejemplos que manejamos con ustedes. Y les recuerdo entonces todo el tema de visualización de notas, muchachos, ahí en plataforma. Ya las notas de parcial están subidas también. Trabajemos bastante en el tema de las actividades adicionales. Ustedes saben que eso es bien importante para la nota de seguimiento. Y nada, muchachos, espero que se sigan cuidando bastante, que sigan con este compromiso, siempre muy puntuales y muy activos en las sesiones. Y nos vemos entonces en 8 días, muchachos. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Andrés, el taller queda habilitado toda esta semana, incluso hasta la próxima sesión, es decir, hasta miércoles de la próxima semana. ¿Listo, muchachos? ¿Claro el tema? ¿Clara la situación? Ok, bueno. Entonces nos vemos la próxima semana, muchachos. Cuídense bastante y les agradezco por la participación. Que estén muy bien.